Cuando yo entro a la iglesia Full Life, yo siento una iglesia saludable. Y me gustaría saber cómo fueron esos primeros pasos. Vamos a estar viendo en pantalla algunas imágenes claves que han captado lo que representan estos 10 años de ustedes como iglesia. Pero me gustaría saber cómo arrancaron y qué fue clave para que en este tiempo ustedes puedan tener una iglesia que nosotros percibimos es muy saludable. Bueno, qué rico estar acá. Antes de contestar la pregunta, me honra estar rodeada de aprendices. Todos estamos en ese proceso de aprendiz, ¿no? Cuando como pastores perdemos eso, creo que lo hemos perdido todo. Siempre podemos aprender algo y siempre también estamos listos también para compartir lo que hemos aprendido. Arrancamos en nuestra casa, en nuestro apartamento. Ahí, como pueden ver, hace 10 años arrancamos allá en ese apartamento. Este año vamos a cumplir 11 años. Aquí nos pueden ver si este era nuestro apartamento. Y no sé si alcanzan a notar, por ejemplo, que tenemos sillas plegables. Y yo pienso que uno de los detalles que es como que formaron la iglesia es siempre hacerlo bien. Lo más clave para nuestro fue tener una autoridad. Yo tengo un pastor, yo tengo a alguien que si me empiezo a portar mal, mi esposa lo llama y le da quejas. Un pastor es aquella persona con quien su esposa lo amenaza a usted, que va a llamar cuando usted se está portando mal. Si usted no tiene esa persona, consígala. Porque todo en el reino de los cielos tiene que ver con autoridad. Todo tiene que ver con autoridad, y yo no tengo autoridad cuando yo no estoy bajo autoridad. Y mi autoridad me decía, no, estás equivocado, no lo puedes hacer. Y yo me sujetaba, y la verdad es que mi esposa lo puede decir. Hay veces en que yo le pregunto a mi pastor algo, yo estoy convencido que la respuesta es azul y él me dice rojo, y yo estoy completamente seguro que no es rojo. ¿Sabe qué? Yo digo, es rojo. Eso es problema entre tú y Dios. Pero yo tengo una persona a quien Dios puede usar para decirme, estás equivocado, aun cuando yo creo que estoy en lo correcto. Una vez que nos han contado las bases de todo, me llama mucho la atención también ver el inicio y dónde están ahora. Sé que ha sido un proceso, pero ¿creen que pudieran darnos algunas respuestas prácticas de lo que han hecho para que Full Life pueda estar en constante crecimiento? Bueno, es como pensar en las etapas de desarrollo del niño, ¿no? Y es nosotros entender que si estamos creciendo nos tenemos que adaptar a la nueva etapa en la que estamos. Y eso implica que nosotros como pastores estemos dispuestos a cambiar. No nos podemos quedar con cosas que nos gustaban, pero que ya por el tamaño de la iglesia no pueden seguir funcionando. Entonces les doy un ejemplo. Al principio nosotros nos reuníamos con el liderazgo todos los domingos y era un momento muy especial. Mi esposo, el pastor, tiene un carácter muy agradable, entonces nos hacía reír, era un tiempo de mucho como compartir, pero llegó un momento en que ya eran 2 servicios, eso era cuando ya teníamos rentado aquí, teníamos que suprimir ese espacio y teníamos que entonces que crecer. Y entonces es estar dispuestos a irnos moviendo como pastores con el tamaño de la iglesia. Lo primero que tiene que entrar uno es a sanar al que llegó. Porque el herido hiere, el sano sana. Entonces, si usted lo deja herido, eso se le convierte a usted no en una iglesia, sino en un cementerio, donde todos están enfermos, donde no se sabe quién está peor. Entonces nosotros siempre desarrollamos lo que hacemos, siempre cuando llegaba una persona, el mismo, sanémoslo. Y tenemos nuestro proceso de sanidad que mi esposa lo cuenta, que en esa época era 1 a 1, hoy en día lo hacemos grupalmente, ha venido cambiando, porque, y acá quiero hacer un paréntesis, si usted no está dispuesto a cambiar, usted no está dispuesto a crecer. Y cuando yo veo su esposa es la esposa del pastor. Entonces yo veo en Full Life que tú pastoreas realmente con tu esposo y veo la importancia del ministerio pastoral sobre tu vida y el ministerio de mujeres que hay ahora, que nos están contando el impacto que el ministerio trae a la iglesia en sí. ¿Y has encontrado quizás oposición dentro de las mismas mujeres o todas las mujeres se han unido a la visión del ministerio femenino? Mira, no, nunca han tenido oposición para la gloria de Dios, pero yo creo que la autoridad de la mujer en una iglesia es proporcional a qué tanto ella atesora la autoridad que tiene. Entonces, si tú quieres tener autoridad como mujer en la iglesia, es proporcional. Yo siempre he explicado, acá en este territorio, él es, obviamente siempre es mi esposo, mi amado, wow, pero acá él es el pastor. Entonces yo acá... Aún de ella.
Él es No. mi pastor. Ella acá se refiere a mí como el El pastor. pastor. No somos copastores, no copastoreamos. La autoridad no fue dividida en dos. No. Él es mi pastor El y él diseño es de la Dios. autoridad. Exacto. Él tiene una de cabeza, es el pastor. Ella es una mujer que está bajo mi autoridad, pero que también es pastora. Entonces, acá cuando Dios me dice algo a mí, no se discute si sí o si no. Dios me dijo y ella es la primera en decir, el pastor dijo, vamos. Entonces, cuando ella está modelando eso, lo que ella tiene es que las mujeres de la iglesia le dicen, ay, a mí me encantaría ser tan sujeta como tú. Le estoy diciendo sinceramente lo que ocurre. Ella es una mujer 100% sujeta. Yo quisiera saber cómo es ese rompimiento de los 100, de los 200, de los 500, de pasar a un tercer servicio. Imagínense este auditorio un domingo lleno 2 veces y ahora ir por el tercero. Es la gloria de Dios. ¿Cómo trabajan ese rompimiento de barreras en el camino? Bueno, hay un momento, digamos que nosotros tenemos un equipo de sonido y hay una capacidad para el auditorio. Digamos que la capacidad de este auditorio son 800 personas. Eso quiere decir que cuando ya estamos en 801 personas, hay una persona que está escuchando mal. Hay una persona a la que no le está llegando el mensaje. Y ahí empieza uno a trancarse. Entonces, si usted quisiera avanzar, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que ampliar la capacidad de sonido. Cuando nosotros salimos ya al Community Center, que llegamos a las 100 personas, tocaba soltar aquello que ya Dios decía, esto no entra en nueva etapa, y diseñar nuevas maneras. En un año crecimos 4 veces. Imagínense su iglesia, el número que tiene y en un año se multiplica por 4. Amén. Algo que pasó es que yo empecé a notar que se convirtió en una iglesia de asistentes, pero la gente no conocía la visión, no tenía el ADN. Esa gente no se va a quedar. Esa gente está viniendo, pero no se va a quedar. Entonces en ese momento yo digo, bueno, ¿qué estrategia tengo yo que hacer para que continúe creciendo la iglesia? Me meto con Dios y entonces empiezo a hacer una distribución donde cada uno de mis líderes les empiezo a asignar un grupo de tantas personas y empiezo a generar un discipulado donde, que es todo enfocado en la visión, donde se empieza a transmitir todos y logramos ver cómo el crecimiento se logra consolidar, la gente se empieza a plantar y se siguen multiplicando. ¿Alguna forma de poder Uno entender? solo, lealtad. 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 A mí no me importa si es un teólogo, si se sabe la palabra de principio a fin, si viene, mejor dicho, es el sucesor de Billy Graham, si es leal. Si es leal, ya, se puede usar la persona. Me gustaría saber, porque para tener lo que tienen se necesitaron recursos. Entonces, ¿cuáles son las claves para multiplicar todo lo que Dios nos da? Bueno, lo que Dios te confía y tú no lo multiplicas, Dios te lo quita. Ese es el principio. Entonces, si tú quieres que Dios te confíe $1.000.000, no esperes que te llegue cuando tú no has sido fiel con $10. Desde el principio, nosotros con los recursos siempre fuimos supremamente juiciosos. Recurso que entraba, recurso que se registraba, que se presupuestaba, cómo se iba a gastar, y siempre tuvimos un ahorro mínimo del 30%. Eso significó que durante mucho tiempo tuvimos que hacer sacrificios salariales, un montón de cosas. Que también, cuando vamos a comprar este edificio, nosotros lanzamos una campaña pro templo. Cuando la vamos a lanzar, los primeros en participar en la campaña pro templo fuimos nosotros. Que tomamos todos nuestros ahorros de 12 años, y usted sabe que, ya le dije que hemos sido siempre buenos ahorradores, era un dinero que nunca nos habíamos gastado en nada. No teníamos un carro de ese valor, nunca habíamos gastado ese dinero en nada. Era ese perfume que estábamos esperando para un momento perfecto. Y llegó Jesús y dijimos, esta es la oportunidad perfecta. Y nosotros lo entregamos todo, vaciamos nuestras cuentas bancarias y después le dijimos al pueblo, y el que lo quiera hacer, haga. No presionamos nunca. Mire, en Full Life no pedimos diezmos y ofrendas. Y diezma más del 70% por número de nuestra membresía. Yo cojo en un servicio y digo, pónganse de pie los que han practicado al principio del templo y se paran entre el 70 y el 80% de las personas asistentes. Y no pedimos diezmos, ofrendas, no damos una prédica del diezmo, no tratamos de convencer, no, es un principio espiritual. Si usted lo practica, lo vive, usted lo replica en otros. Entonces, ¿cómo plantan en la conciencia de los nuevos creyentes la importancia de diezmar y ofrendar si no hay un momento especial donde tengan la oportunidad? Se enseña en el curso de nuevos creyentes, se enseña Okay. como un principio. Íntimamente en el discipulado. Íntimamente se enseña.
una vez al año o 2 veces al año, yo lo enseño en la iglesia, pero no para pedir, yo no pido ese día. Simplemente enseño el principio de cómo funciona, pero es más que todo en los discipulados. La gente también empieza a preguntar, oiga, pero ¿cómo es esto? Uno acá ofrenda, entonces la gente le empieza a explicar. Mire, se empieza el Espíritu Santo de Dios a mover. El diezmo viene por revelación del Espíritu Santo. Eso viene por revelación del Espíritu Santo. Una persona que no quiere dar, si usted le pide, menos quiere dar. Y una persona que quiere dar, si usted le pide, ya no quiere dar. Porque es algo que no viene de la carne, es algo que tiene que ser revelado por el Espíritu. Yo creo que el pastor debe estar en la mitad para alcanzar al rico y alcanzar al pobre. Qué precioso. Para tener los problemas de ambos. Wow. Debe ubicarse en la mitad. Y es lo que es la visión mía. Yo veo hombres de Dios que son llenos de dinero, yo los admiro, todo, pero yo decido a quién me quiero parecer. No critico a otros, pero yo decido a quién me quiero parecer. ¿Ok? Esa es mi postura. Excelente. Sí, gloria a Dios. Un estilo de vida sobrio. Sí, prudente. Para mí, la prudencia es correcta, sea prudente. Desde tu perspectiva y por lo que el Señor les ha permitido vivir y madurar y como iglesia crecer, ¿qué crees que es lo que más puede afectar a otras iglesias que impiden entonces ese crecimiento? Yo creo que yo he visto una mala administración de recursos, es muy común, que se administra muy mal el dinero, entonces la iglesia se sacrifica el ternero. También creo que en falta de visión, la iglesia no va para ningún lugar, entonces se empieza a llenar de diferentes programas, tratando de hacer, o miran los que se están llegando y copian todo lo de ellos, los programas, pero acuérdense que el programa debe ayudar a alcanzar la visión. Entonces el programa de otro a usted no le sirve si usted no tiene esa misma visión, entonces empiezan a llenarse de programas. Y entonces ahora este de jóvenes, ahora este de niños, y este para los adolescentes y para las madres, pero para las madres solteras, para la que tiene un hijo, para la que tiene 2 hijos, empiezan a llenarse y agotan la iglesia. Entonces este hace algo en Instagram, yo también lo hago, entonces yo también en YouTube, y se empiezan a llenar de cosas simplemente porque no hay una visión. Entonces yo digo, muchas veces usted se convierte en lo que usted más teme o en lo que usted más critica. Entonces yo creo que es importante, si nosotros decimos que otros necesitan pastores, todos necesitamos un pastor, necesitamos ser cuidados, es una provisión de Dios. Entonces creo que eso sería, y creo que acá en Estados Unidos mucho veo como problema hacer las cosas a lo chambón, vuelvo y lo digo. Lo mejor de esto es que quisiera también, sí, por favor. me permites agregar una más ahí, que además se la escucho mucho también al pastor Frank, y es la falta de liderazgo. Nosotros tenemos que desarrollarnos también en nuestra capacidad de liderar a otros. Y noto que es algo que resaltan mucho cuando hemos tenido invitados. Dicen, wow, qué equipo tan lindo. Pero cuando tú para llegar a algún lugar necesitas un equipo, pero el equipo lo formas tú. O sea, el trabajo que implica estar ahí discipulando gente. Entonces pienso que necesitamos también equiparnos en liderazgo. Con mi esposo nosotros apartamos una vez al año donde invertimos en nuestra manera de crecer como líderes y vamos a personas que nos mentoreen y aprender recursos y maneras, porque el arte de liderar es un arte y tenemos que aprenderla. Muy bien, si esta conversación, han hablado tanto de visión, despierta de alguna manera en nosotros una conciencia de reevaluar. ¿Cuál creen que debería ser el paso? Si nosotros tenemos estamos indecisos, si nuestra visión es correcta, ¿cuál es la manera de revisarla para poder avanzar correctamente? Ayuno. Bueno, la visión la da Dios. Entonces yo a un pastor que no tiene una visión le diría, métase en un ayuno solo, no entre con el pueblo. Muy bien. Entre solo, métase con Dios solo. Porque yo creo que hay mucho pastor que escucha mucho al pueblo y que escucha poco a Dios. Y sin darnos cuenta nos convertimos en un Aarón que respondía a las demandas del pueblo. Le daba al pueblo lo que el pueblo le pedía, entonces ¿qué le hacía? Le edificaba cerros de oro. Moisés no estaba ahí metido, él se metía con Dios y no le daba al pueblo lo que el pueblo quería, sino lo que el pueblo necesitaba. Entonces yo creo que el pastor se debe meter con Dios, hágase un ayuno de 40 días, busca a Dios, Señor, para dónde va, y la visión se lo va a dar Dios. Si es de Dios, no va a cambiar nunca en la historia de él. Mientras que exista Full Life, la visión de Full Life va a ser la misma. Cuando el pastor está comenzando la iglesia, ¿cómo logra que las personas se puedan involucrar si apenas están arrancando? ¿Cómo convencer a esa gente para que sirvan? Bueno, yo creo que predicando visión.
Lo primero que yo digo a una persona que está arrancando de ceros, el grupo que usted tiene, empiécele a predicar visión, a dónde va la iglesia. Y la gente se empieza a contagiar de visión y empiéceles a decir en ese momento que, sí, empiéceles a entregar algo. ¿Usted canta? No. Bueno, cante. O sea, ¿qué hace uno? La primera etapa es sobreviva. La primera etapa es sobreviva. Y la gente termina descubriendo dones y talentos que ni se imaginaba que tenía. Entonces, al principio yo creo que tiene que ver eso. Nosotros tenemos una iglesia hija en Las Carolinas, enviamos al pastor. Él llegó a un lugar donde no conocía a nadie. Entonces él me dice, bueno, ¿cómo arranco? Y yo, pon una fecha y abres. Me dijo, ¿quién me va a llegar? Pon una fecha y abre. Y él cogió y puso una fecha, abrió, creyó que iba a cerrar a los 5 minutos. Y le llegaron 2 personas, ¿no? 2 personas le llegaron. Dios se los envió. Y desde entonces no le dejó. ¿Una de esas qué? Una de esas llegó llegó por nosotros, que nosotros anunciamos y Dios se lo utilizó para llegar. Después de eso no ha dejado de llegar gente nueva ningún domingo. Y ahorita acaban de cumplir 2 años. Entonces la iglesia ha crecido, todo. Pero entonces ahora viene el tema de que yo le digo, siempre que tú llegas, impárteles visión y diles, tú llegaste acá para ayudarnos a alcanzarla. Ponlos a servir en algo. Y constantemente nosotros decimos, el que no sirve, no, sirve. Ponemos a todo el mundo a servir. Decíamos mucho eso, el que no sirve, no sirve. Mire, Entonces, también lo voy a decir la gente algo. se activaba a servir. Usted no va a lograr que se quede todo el mundo en su iglesia. Decida quiénes se quedan. El que no sirve. El que no sirve, no sirve. Como no se va a quedar todo el mundo en su iglesia, decide quiénes usted quiere que se queden. Internamente, en cuanto a los departamentos o ministerios, uno de los pastores quiere saber más o menos la estructura interna de la iglesia Full Life. La estructura interna, bueno, nosotros tenemos un equipo administrativo que es independiente. Yo no manejo la administración de la iglesia, pero la administración de la iglesia me rinde cuentas a mí. Y siempre, a mí todas las semanas me están entregando sí, como que ¿cómo se llama? Un informe de diezmos sin nombres. ¿Por qué? Porque yo cuando miro a alguien no quiero pensar si diezma o no diezma, ni cuánto diezma. No, o sea, todos tenemos una carne acá. Entonces yo prefiero que la carne no sepa. Entonces yo prefiero acercarme a todo el mundo de la misma manera. Entonces simplemente me dan un informe de diezmos dividido en cuántos, para yo saber que la iglesia no está dependiendo de un solo diezmador. Y de esa forma me lo entrega. El equipo administrativo a mí me rinde informes, tanto semanales como mensuales, y después lógicamente cierre anual por todo lo que está haciendo. Aparte de eso, pues siempre, yo soy el pastor, tengo un board administrativo que está compuesto de mi pastor, su administrador, nuestra gerente, mi esposa y yo. Y ese board, aparte de eso, tengo mis ancianos, que son mis líderes de ministerio, que cada vez que yo voy a tomar una decisión, yo lo hablo con ellos, no para que ellos me autoricen, sino para que oremos juntos y el Señor nos ponga un mismo espíritu. Si alguno de ellos dice, pastor, no me suena esto, yo voy a frenar, vamos a seguir orando hasta que Dios nos ponga en un mismo espíritu. Eso para mí es supremamente importante. Aunque la autoridad está en el pastor sabe que hace uso de toda la gente que Dios le está dando. Y cada uno de mis líderes de ministerio está a cargo de su ministerio, nadie está por encima de nadie. Mi esposa está a cargo de mujeres, el de alabanza está a cargo de alabanza, el que está en el parqueadero está a cargo de parqueadero, el que está joven está a cargo de jóvenes, y cada uno simplemente se mueve dentro de su propia área con libertad dentro de la autorización que tiene. Si se va a salir, a mí me dice, si no, yo lo dejo desarrollarse y todo eso. Entonces ese es más o menos como el organigrama que nosotros estamos teniendo. Parece que quieren que seas un poco vulnerable. Esta es la última pregunta. Si recuerdas alguna instrucción que recibiste de tu autoridad que no ejecutaste y después de pronto viste la consecuencia. Yo siempre he sido muy obediente, ¿no? Yo sí recuerdo instrucciones que me ha dado que yo no he estado de acuerdo y le he dicho, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. Y lo hago y veo los beneficios. Okay. ¿Quiere que le cuente una? Bueno, una vez estábamos peleando, mi esposa Pero y yo. entonces esto es matrimonial. Pero es que Fue una es vez en que todos los me tocó campos. llevarlo donde el pastor. Una vez que me llevó donde el pastor me acusó. Pero también nos pasó una vez cuando íbamos a comprar local, que llegamos a un lugar que todos queríamos, toda la iglesia quería. Yo llamo a mi pastor, él se baja del carro, dice, este no es el lugar, se monta y se va. Y la realtor, venga, frénelo, comenzamos. Y yo le dije, no, él dijo que ya no es el lugar. Me dolió en el alma, nos montamos y nos fuimos. Y después, meses más adelante, llegó este lugar.
Entonces, y cuando llegó a este lugar, yo le comenté, él me dijo, no me suena, pero déjame, yo voy. Y un día se vino, caminó por acá, los que no saben, mi pastor, el pastor Frank López, caminó por acá y me llamó por teléfono y me dijo, Pedro, este es el lugar. Y en esta época, este lugar llevaba 3 años cerrado, lleno de homeless viviendo por todos lados. O sea, no era nada de lo que usted está viendo. Este lugar, cuando yo entré, yo nada más me quería ir corriendo, olía a orines, me entregaron una linterna porque no tenía luz, o sea, era terrible. Pero ahí fue apropiado, pero bueno, le voy a contar la historia de la pelea. ¿Cuál prefieren? ¿Esa o la de la pelea? La pelea. Mi esposa, estábamos embarazados de nuestro segundo hijo y andaba con las hormonas, usted sabe cómo se ponen. Y en esa época, yo me acuerdo que cada vez que yo le iba a hacer alguna corrección, ella me reaccionaba, no, es la corregida, pero yo no podía opinar en casa porque todo era un problema. Entonces yo, mi amor, hace esto, y lo hacía, y yo, no, pero así, no, pero es que usted se la pasa corrigiéndome, es que usted me anula, y andaba así que no podíamos ni hablar, estábamos todo el tiempo peleando. Y yo, pero ¿qué es lo que le está pasando? Entonces yo llamo a mi pastor para buscar en él apoyo, y pastor, no, pero es que no nos podemos hablar, llevamos días así que no, me dice, no, vengan los dos acá a mi oficina. Nos fuimos en carros separados, así de peleados estábamos, en carros separados. Que vean el nivel de la pelea. Y yo Carros voy separados. como para que él explique, mira, Pedro, para poder liderar, te tiene que corregir, tiene que, o sea, yo pienso que la autoridad, yo pensaba que la autoridad pues tiene un derecho a que usted pueda corregir a la persona que está bajo autoridad. Entonces yo digo, no, pastor, no me deja corregir nada, me toca es quedarme callado. Y entonces él nos oye a los dos, y yo estoy esperando que él se voltee a decirle, Ana María, deja de molestar, deja de hacer la vida, valora a tu esposo, ya quisieran otras mujeres tener ese hombre tan comprometido, así, ¿no? Cuando de pronto se voltea y me mira, deja la corregidera. De hecho, desde que llegaste acá, la has corregido 5 veces. Así que te queda prohibido corregirla. De hecho, me dice así, ¿sabes qué? Te voy a dejar corregirla. 1 vez al año, así que escógela bien. Y yo la miré así, yo la vi a ella con esa cara de felicidad, ¿no? Yo le dije, así no se sonríe. No, mentira. Entonces yo la miré así, yo lo miré a él y a mí me pareció tan poco acertada esa instrucción que él me estaba dando a mí. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Esto no tiene ningún sentido, pero yo me voy a sujetar. Mire, yo creo que ha sido la mejor instrucción que yo he recibido en mi vida. Lo que yo no pude cambiar de ella a punta de corregirla, cuando dejé de corregirla, el Espíritu Santo de Dios la transformó. Nuestro matrimonio llegó a un nivel más arriba. Y hoy en día yo le enseño eso a los hombres, deje de corregirla, pues la puede corregir nada más 1 vez al año, y hace un efecto. Entonces, esa fue una de las tantas que... Muy buena, gracias pastores, gracias por ser vulnerables. ¿Por qué no, si me permiten, orar y dar gracias a Dios por sus vidas? Qué buen ejemplo y qué buen testimonio el que hemos recibido. Y si pueden extender sus manos sobre